Hola jóvenes, vamos a dar inicio al tema de leyes de los exponentes. En este primer video estaremos abordando acerca de las propiedades de los exponentes. Para ello es importante que tengamos conocimiento previo lo que es o lo que significa la potenciación. Recordemos que la potenciación, como un conocimiento básico que ya deberíamos tener, realmente es una operación matemática. Es una operación matemática que está compuesta por una base, que en este caso es mi A, y está compuesta por un exponente que lo estoy representando como n. ¿Qué te indica ese exponente n? Te indica las veces que se va a multiplicar por sí mismo o por sí misma la base a. Ejemplo, fíjese, tenemos aquí 5 al cuadrado. ¿Quién es mi base? Mi base es 5 y mi exponente es 2. Este exponente me está indicando que el número 5 se va a multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces sería 5 por 5 nos da 25. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos un medio al cubo. La base es un medio y el exponente 3 me indica que un medio se va a multiplicar por sí misma 3 veces. Entonces sería un medio por un medio por un medio. Y si desarrollamos esto, recuerden que la multiplicación de fracciones es numerador por numerador por numerador. Es decir, 1 por 1 por 1, 1. Y también multiplicamos denominador por denominador por denominador. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, el resultado de elevar un medio al cubo es un octavo. El tercer ejemplo nos dicen que menos 6 lo estamos elevando a la potencia 4. ¿Qué nos indica el exponente 4? Que la base menos 6 se va a multiplicar por sí misma 4 veces. Menos 6 por menos 6 por menos 6 por menos 6. Recordemos que menos por menos nos da más, menos por menos nos da más, y más por más nos da un valor positivo. 6 por 6, 36, y 36 por 6 nos da 1296. Entonces, de esta manera desarrollamos estas operaciones matemáticas que comúnmente conocemos como potenciación. Empezaremos a abordar las propiedades de las potencias. En este primer ejemplo, o esta primera propiedad nos enuncia que cuando estamos multiplicando dos potencias que tienen la misma base, como es en este caso A y A, y tienen diferentes exponentes o también pueden ser el mismo exponente, lo que va a pasar es que el resultado de multiplicar esas dos va a ser la misma base y sumamos los exponentes. Por eso aquí se expresa como A a la M más N. Ejemplo, el inciso A me dice, multiplica x al cuadrado por x al cubo. Si aplico esta propiedad, me está diciendo que voy a poner la misma base que tienen ambas, que en este caso es x, y voy a sumar los exponentes. Por lo tanto, en este caso me quedaría como x a la 5. Hago lo mismo con el inciso B. ¿Estoy multiplicando dos potencias que tienen la misma base? Sí, conservo la base que es m y sumo los exponentes. Y si sumo 7 más 6 nos da como resultado 13, por lo tanto sería m a la 13. Pasa lo mismo con el inciso C. Estoy multiplicando dos potencias que tienen la misma base, entonces conservo la base y sumo los exponentes. Pongo 5 más menos 2. Esto es igual a x a la 5. Desarrollo la ley de los signos de la multiplicación. Más por menos es menos. Entonces pongo menos 2. Y esto es igual a x a la 3. 5 menos 2 nos da 3. O bien, si tú gustas, en lugar de hacer todo este proceso, te puedes ir a la respuesta de manera directa. X a la 5 por x a la menos 2. Pongo la base que es x y solo hago 5 menos 2 nos da 3. Es válido ir de forma directa. Pasemos al inciso D. Aquí estoy multiplicando tres potencias que tienen la misma base. Entonces, en mi resultado pondré la misma base que es A y voy a sumar los exponentes. 5 más 3 más 7. Entonces pongo A y hago la suma. 5 más 3 nos da 8, más 7 nos da 15. Entonces sería A a la 15. ¿Me puedo ir directamente de aquí al resultado final? Sí se puede. Puedes poner A a la 15. Vamos al inciso E.
Recuerden nada más que para aplicar esta propiedad tienen que ser potencias que tengan la misma base. Si me fijo en el inciso E, hay diferentes bases, pero estas dos son las mismas y estas dos son las mismas. Entonces voy a trabajar de manera independiente con cada una. Primero con estas dos. M al cuadrado por M a la 5, pongo la M y recuerden que sumo los exponentes. 2 más 5 es 7. Y N a la 5 por N, recuerden que aquí, aunque no aparece el exponente, debemos saber que es 1. Entonces, N a la 5 por N a la 1 es N a la 6. ¿Por qué? Porque sumo 5 más 1 nos da 6. Y listo. Hemos terminado el inciso E. Nada más hemos visto hasta ahora la primera propiedad que me dice que si estoy multiplicando dos potencias que tienen la misma base, se conserva la base en el resultado final y sumamos los exponentes. Proseguimos. La siguiente propiedad es el cociente de potencias con bases iguales. En este caso, A a la M entre A a la N. Me doy cuenta que tienen la misma base en el cociente. Entonces, mi resultado final sería A y el exponente que pondremos es la diferencia que hay entre el exponente de arriba y el exponente de abajo. Dado eso, vamos a realizar el primer ejemplo. Me doy cuenta, analizo, ¿estoy dividiendo o estoy realizando el cociente de dos potencias que tienen la misma base? Sí. ¿Por qué? Porque la base aquí es X y también aquí es X. Les pongo X, haciendo caso a esta parte, y al exponente de arriba le resto el exponente de abajo. Por lo tanto, sería X igual a 4. Si alguno de ustedes quiere irse directamente de aquí a la respuesta final, también se puede, porque tú puedes notar, estoy dividiendo dos potencias que tienen la misma base, pongo la base y solo hago la diferencia, 7 menos 3, 4, y pongo la respuesta de manera directa. De manera análoga, realizamos el inciso B, lo voy a hacer directo. Yo sé que estoy dividiendo dos potencias que tienen la misma base, entonces pongo la misma base y la diferencia entre 5 y 3 es 2. Y ya terminé el inciso B. De la misma forma hago el inciso C. ¿Estoy dividiendo dos potencias que tienen la misma base? Sí. ¿Por qué? Porque la base es A y A. Entonces pongo la base A y al exponente de arriba le resto el exponente de abajo. 8 menos 7 es 1. Pero recuerda que en matemáticas el exponente 1 usualmente no se evidencia o no se pone. Entonces A a la 1 es lo mismo que A. ¿Sí? Aunque aquí no tenga nada, sabemos que su exponente es 1. Para el inciso D, ¿qué pasa? También estamos dividiendo dos potencias que tienen la misma base, conservo la base, y al exponente de arriba, recuerden, le restan el exponente de abajo. Por lo tanto, esto sería igual a X a la 0. Pero estoy segurísimo que muchos de ustedes recuerdan que cualquier potencia elevada a 0 siempre nos dará como resultado 1, ¿sí? Y hemos terminado con el inciso D. Proseguimos. Tenemos aquí más incisos de esta propiedad y desarrollamos. ¿Estamos dividiendo dos potencias que tienen la misma base? Sí. Es X a la 3 entre X a la 7. La base es X. Les pongo la base y recuerden que al exponente de arriba le resto el exponente de abajo. Por lo tanto, el resultado sería X a la menos 4. No olviden que 3 menos 7 es menos 4. Vámonos con el inciso F. También me doy cuenta que estoy dividiendo dos potencias que tienen la misma base, que en este caso la base es M y M. Coloco la base. Al exponente de arriba le voy a restar el exponente de abajo. La operación lo voy a hacer aparte. Al exponente de arriba, que es 2, le voy a restar el exponente de abajo, que es menos 5. Y aquí tenemos que aplicar la ley de los signos. Pongo 2, menos por menos es más 5, y 2 más 5 es 7. Por lo tanto, aquí sería M a la 7. ¿Sí? Hay que tener en cuenta el signo que tienen. Recuerden que es menos por default. Es al exponente de arriba le resto el exponente de abajo. Vámonos con el inciso G. En este caso también me doy cuenta que estoy dividiendo dos potencias que tienen la misma base.
coloco la misma base y al exponente de arriba le voy a restar el exponente de abajo. Es decir, a menos 3 le vamos a restar el exponente de abajo, que es menos 2, y nos queda de la siguiente manera. Es menos 3, menos por menos es más, 2. Y ahora, menos 3 más 2 nos da como resultado menos 1. Por lo tanto, aquí es a la menos 1. Y listo, ya terminamos el inciso G. Vámonos con el inciso H. Lo que yo me doy cuenta aquí es que tenemos 2 bases arriba y tenemos 2 bases abajo. Pero esta la puedo trabajar con esta y estas N's también las puedo trabajar por separado, ¿sí? Vámonos con esta primera parte. M entre M cuadrada, conservo la base que es M. Y al exponente de arriba, recuerden que aquí, aunque no aparezca es 1, al exponente de arriba que es 1, le resto 2. Entonces, lo cual me daría como resultado menos 1. Ya hago lo mismo con las n's. Pongo la n y recuerden que al exponente de arriba que es menos 5, eso lo voy a hacer aparte. A menos 5 le voy a restar el exponente de aquí abajo, que aunque no aparezca sé que es 1. Entonces, menos 5 menos 1 nos da como resultado 6. Por lo tanto, aquí voy a poner como exponente al 6. Y hemos terminado el inciso H. Vámonos con el inciso I. También me doy cuenta que estoy dividiendo dos potencias que tienen la misma base, es decir, M y M. Entonces coloco la base M y al exponente de arriba le voy a restar el exponente de abajo. Entonces pongo menos 3. Menos por menos es más, pongo el 3, y menos 3 más 3 es 0. Por lo tanto, aquí sería m a la 0. Y recuerden, hace un momento comentamos, toda potencia elevada a la 0 siempre será 1. Y listo, chicos, ya terminamos con la segunda propiedad. Vámonos a la tercera, la cual hace referencia a lo que comentábamos hace un momento. Toda potencia o toda base elevada a la 0 siempre será como resultado 1. 5 a la 0, 1, x a la 0, 1. Toda esta base es solo una base porque está entre paréntesis. Entonces, toda esta base elevada a la 0 es 1 y también toda esta base elevada a la 0 es 1. Se resume a que toda base elevada a la potencia 0 siempre será 1. Entonces aquí no debe haber complicación, chicos. ¿Vale? Proseguimos con la siguiente propiedad. Nos dice potencia con exponente negativo. ¿Qué pasa, chicos? En las leyes de los exponentes, lo ideal es que todo resultado negativo, si obtengo un resultado con exponente negativo, es que siempre lo expresemos en forma positiva. ¿Cómo expreso un exponente negativo? A su forma positiva. Ponemos su recíproco, es decir, 1 entre, y esta a a la menos n pasa en el denominador como a a la n. Cuando ya lo ponemos aquí, el exponente en lugar de ser negativo, ahora será positivo. Ejemplo, tengo 5 a la menos 3, que implica que pongo el 1. Esto que está aquí lo ponemos aquí abajo, pero el exponente ya cambia a positivo. Hacemos lo mismo con el inciso B. Pongo un 1, m a la menos 4 pasa abajo, pero con exponente positivo. Y hacemos lo mismo con z a la menos 1. Ponemos 1 y z a la menos 1 pasa abajo, pero como z a la 1 o simplemente déjalo como z. Y ya hemos terminado esta propiedad. Dentro de este apartado, dentro de esta propiedad, hay otra que se deriva. Fíjense de esta. Tenemos una fracción con exponente negativo. Aquí no se puso, lo voy a poner. Tenemos una fracción que tiene exponente negativo. ¿Sí? Aquí está a la menos n. ¿Cómo puedo transformar este exponente negativo a un exponente positivo? Dese cuenta lo que está pasando con la fracción. Aquí, cuando es exponente negativo, es a entre b. Y cuando ya es exponente positivo, es b entre a. Lo que hicimos fue invertir la fracción. Es decir, a pasa en el denominador y b pasa como numerador. Dado eso, vamos a aplicarlo. Yo quiero que este exponente ahora sea positivo, entonces invierto la fracción. Sería
3/5. Y listo. Hago lo mismo con el inciso B. Tengo exponente negativo en la fracción. Yo deseo que sea exponente positivo, por lo tanto voy a invertir esta fracción. Sería y entre x. Y ya hemos terminado con este apartado o con esta propiedad. Vamos a la siguiente, la cual es potencia de una potencia. Es decir, tengo una potencia que está elevada a otra potencia o otro exponente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a conservar la base A y vamos a multiplicar los exponentes. Se multiplican. Por eso está como A a la M por N. Dado eso, realicemos el primer ejemplo. Tengo esta potencia que está elevada a otra potencia, entonces conservo la base y recuerden que multiplican los exponentes. Por lo tanto, nos quedaría como x a la 6. El inciso B, también conservamos la base y como es una potencia elevada a otra potencia, multiplicamos los exponentes. Sería 5 por 6, por lo tanto aquí es a la 30. En el inciso B también tengo una potencia elevada a otra potencia, conservo la base B y multiplico los exponentes, por lo tanto sería B a la menos 8. Menos 2 por 4 es menos 8. Y para el inciso D también tengo una potencia elevada a otra potencia, conservo la base y multiplico los exponentes. Por lo tanto aquí sería M a la 20. Menos por menos es más. Y 4 por 5 es 20. Y listo, hemos terminado con esta parte. Recuerden que hace un momento vimos cómo transformar una potencia negativa a una potencia positiva. Supongamos que en el inciso C te pido que expreses el resultado en términos de un exponente positivo. Entonces lo que tengo que hacer aquí es poner 1 entre B a la 8. ¿Sí? Apliqué la propiedad que estuvimos trabajando anteriormente. Vámonos con la siguiente propiedad. Aquí tenemos la potencia de un producto, es decir, de A por B. ¿Qué implica? Que este exponente n afecta al exponente de aquí y al exponente de acá. Entonces, esto sería igual a a la n por b a la n. Vamos a desarrollar los siguientes ejemplos. ¿Sí? Vean cómo voy a desarrollar esta. Este exponente que está aquí afecta tanto a la m como a la n. Entonces sería m a la 10 por n a la 10. Aquí es directo porque el exponente es 1. ¿Sí? Es simplemente m a la 10 por n a la 10. Fíjense lo que va a pasar con el inciso B. Tenemos menos xy a la 6. Entonces, ¿esto qué implica? Que este 6 va a afectar tanto al menos x como a la y. Entonces sería menos x a la 6 por y a la 6. ¿Por qué esta menos x lo puse entre paréntesis? Por lo mismo, porque es menos x. Y miren lo que va a pasar. Voy a hacer una anotación antes. Fíjense, si nosotros tuviéramos menos x al cuadrado, ¿qué pasa? ¿Cómo desarrollamos esto? Recuerden que este exponente indica que esta menos x se va a multiplicar por sí misma 2 veces. Entonces, menos por menos es más, y x por x es x cuadrada. Entonces, noten cómo menos x al cuadrado termina siendo x cuadrada. Supongamos que ahora tenemos menos x a la potencia 4. ¿Qué te indica este exponente? Que el menos x se va a multiplicar por sí mismo 4 veces. Es 1, 2, 3, 4. Menos por menos sabemos que es más. Menos por menos sabemos que es más. Y más por más sabemos que va a ser más o positivo. Entonces sabemos aquí es positivo. X por x, x cuadrada. X cuadrada por x es x cúbica. Y x cúbicas por x es x a la 4. Y noten lo que va a pasar ahora. Tenemos una base negativa que vamos a elevar al exponente 3. ¿Y qué implica este 3? Que este menos x se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. ¿Cuál es el signo final? Menos por menos es más y más por menos, menos. X por x, x cuadrada por x, x cúbica. Y vámonos con este otro ejemplo. Menos x a la potencia 5. Entonces, la menos x se va a multiplicar por sí misma 5 veces.
Entonces sería menos x por menos x por menos x por menos x por menos x. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, sí. Vamos a determinar primero el signo final. Menos por menos es más, menos por menos es más, y se queda así como negativo. Entonces, más por más, y más por menos, menos. Y x por x cuadrada, por x cúbica, por x a la 4, por x a la 5. Noten lo que está pasando aquí. Siempre que le vemos una base negativa a un exponente par, el resultado va a ser positivo. Y siempre que le vemos una base negativa a un exponente impar, como en estos dos casos, tu resultado siempre va a ser negativo. Entonces, dado eso, fíjese aquí, si yo voy a elevar menos x a una potencia par, ya sé que va a ser positivo. Entonces, yo sé que aquí va a ser positivo y simplemente hago x a la 6, pues es x a la 6 y luego pongo ya a la 6. Y listo. Ya terminamos con el inciso B. Vámonos con el inciso C. Recuerden que este 5 va a afectar tanto a esta base como a esta base. Pero aquí ya no es 1, como en estos casos que era más directo. Ahora aquí tiene un exponente al cuadrado y aquí un exponente al cubo. Entonces sería a al cuadrado a la 5, porque este exponente afecta tanto a este como va a afectar a este. Y el otro sería b a la 3 a la 5. Y yo me doy cuenta que aquí ya tengo otra propiedad. Tengo la potencia elevada a otra potencia. Entonces, a al cuadrado a la 5, recuerden que mantengo la base a y multiplico los exponentes. Es una propiedad que vimos anteriormente. 2 por 5 es 10. Y pasa lo mismo con la b. Pongo la b y multiplico los exponentes. 3 por 5 es 15. Y listo. Ya hemos terminado el inciso C. Vámonos con el inciso D. Lo mismo, este cuadrado va a afectar tanto a este exponente, o más bien, tanto a esta base, como a esta base, como a esta base que está aquí. Entonces sería x al cuadrado por y al cuadrado y z cúbica al cuadrado. Estas primeras dos se quedan como están, como x al cuadrado y al cuadrado, y z cúbica al cuadrado, recuerden que se mantiene la base, y se multiplican los exponentes. 3 por 2 es 6. Vámonos con el inciso E. Aquí en este caso tenemos menos 5 al cubo, x al cubo y y al cubo. A cada uno de estos va a afectar al cubo. El exponente, chavos, no solo afecta a la letra, sino que también a los coeficientes. Entonces sería menos 5 al cubo por x al cubo por y al cubo. Si lo quiero desarrollar más, voy a desarrollar esta potencia. Recuerden, si es una base negativa elevada a un exponente impar, ¿qué pasa? Su resultado siempre va a ser negativo. Ya sé que va a ser negativo y elevo 5 al cubo, es 5 por 5 por 5 nos da 125. Entonces, en general, esto, el menos 5 al cubo nos da como respuesta menos 125 y solo le acomodamos la x cúbica, y cúbica. Y listo. Hemos terminado esta propiedad que es potencia de un producto. Vámonos a nuestra última propiedad. Aquí tenemos la potencia de un cociente. ¿Qué implica esto? Tengo un cociente elevado a la potencia n. Implica que esta potencia n va a afectar tanto al numerador, o más bien a la base del numerador, como a la base del denominador. Por eso es que es expresado de la siguiente forma, como a a la n entre b a la n. Vamos al ejemplo. Si tengo este cociente elevado al cubo, implica que esto es lo mismo que x al cubo entre y al cubo. En el inciso B sería m a la 4 entre n a la 4. En el inciso C, aquí lo voy a desarrollar más paso a paso. Sería todo este numerador elevado a la potencia 3 entre este denominador elevado a la potencia 3. Aquí lo puse entre paréntesis porque hay dos bases, hay el 3 y la x. Este exponente va a afectar tanto al 3 como a la x. Entonces sería 3 al cubo por
x al cubo entre y al cubo. Y 3 al cubo, recuerden que es lo mismo que 3 por 3 por 3. Entonces nos da 27 x cúbica entre y cúbica. Y hemos terminado el inciso C. Vámonos con el inciso D. Me doy cuenta que estoy elevando una base negativa a un exponente impar. Entonces yo sé que el resultado cuando elevo una base negativa a un exponente impar va a ser negativo. Y hacemos esto nada más. A a la 5 es a a la 5 y B a la 5 es B a la 5. Y listo. Ya terminamos el inciso D. Vámonos con estos dos últimos incisos. Este inciso de E, el que sigue, es análogo al anterior. Solo que aquí estoy elevando una potencia negativa a un exponente par. Recuerden que cuando elevamos una base negativa a un exponente par, el resultado va a ser positivo. Ya sé que aquí va a ser más. Es hago nada más x a la 6, pues es x a la 6, entre y a la 6 es y a la 6. Y listo. Vámonos al último ejemplo de esta propiedad. Recuerden que este exponente 4 afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces será 2m al cubo a la potencia 4 entre n a la 4. Y este 4 va a afectar tanto a esta base como a esta base. Entonces sería 2 a la 4 y m cúbica a la 4 entre n a la 4. Si nosotros desarrollamos 2 a la potencia 4, nos da como resultado 16, porque es 2 por 2 por 2 por 2. No olviden que el exponente te indica cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo la base. En este caso sería 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2 nos da 16. Y aquí ya tenemos una potencia elevada a otra potencia. Entonces conservo la base y multiplico los exponentes. 3 por 4 es 12. Todo esto entre n a la 4. Chicos, hasta aquí hemos terminado las propiedades de los exponentes. Vamos a verificar si hemos obtenido algún aprendizaje de esto, para lo cual les pido desarrollar los siguientes ejercicios. Te pido que los termines y posterior a la finalización de estos ejercicios, revisa la siguiente diapositiva donde explicaré los resultados. De hecho, le puedes poner pausa al video, realizas los ejercicios y luego continúas para ver la solución. Bueno, pasemos a la solución. En este caso, tenemos, fíjense, o permítame, 4a cuadrada al cuadrado. ¿Qué implica esto? Recuerden que este exponente afecta tanto a la base 4 como a la base cuadrada. Entonces sería 4 al cuadrado por a cuadrada, que es esta, al cuadrado. 4 al cuadrado nos da 16 y a cuadrada al cuadrado nos da a la 4. Y listo, ya terminamos. Vámonos con el inciso B. Aquí, este exponente, recuerden que afecta a todo lo que está arriba, así como a lo que está abajo. Entonces lo voy a expresar de la siguiente manera. Será 2m cúbica n a la potencia 5 entre 3x a la 4 a la potencia 5. ¿Sí? Afecta tanto al numerador como al denominador. Y ahora vamos a hacer que este 5 afecte a cada una de estas bases. Entonces nos quedaría 2 a la 5 por m cúbica a la 5 y n a la 5 es n a la 5. Entre, y haremos lo mismo aquí abajo, 3 a la 5 y x a la 4 a exponente 5. Seguimos desarrollando. Si nosotros elevamos 2 a la 5, nos da como resultado 32. M a la 3 a la 5 ponemos m y recuerden que multiplicamos los exponentes. 3 por 5 es 15. Y n a la 5 se queda tal cual como está.
entre la siguiente, que es 3 a la 5. 3 a la 5 nos da como resultado 243. Y desarrollamos esta parte. X a la 4 a la 5, ponemos a la X y recuerden que multiplicamos los exponentes. 4 por 5 nos da 20. Y listo, ya hemos terminado. Y el inciso C, que implica que este exponente 2 va a afectar a cada una de estas bases. Entonces lo expreso como 7 al cuadrado, luego X a la 5 al cuadrado, luego y a la 6 al cuadrado y por último z a la 8 al cuadrado. Desarrollamos, 7 al cuadrado es 49, x a la 5 al cuadrado mantenemos la base y multiplicamos los exponentes. 5 por 2 es 10. Hacemos lo mismo con la y multiplicamos los exponentes. 6 por 2 es 12 y finalizamos con la z, también ponemos a la base z y multiplicamos los exponentes. 8 por 2 es 16. Listo, chicos. Verifiquen si llegamos a la misma respuesta. En dado caso que no hayamos coincidido, analicemos bien las propiedades que habíamos aplicado y tratemos de encontrar dónde estuvo nuestro error. Hemos finalizado la parte de propiedades de las leyes de los exponentes.